Cómo dibujar en perspectiva. Dibujar en perspectiva es una técnica de dibujo utilizado para ilustrar la dimensión a través de una superficie plana. Hay muchas formas utilizadas bajo el dibujo en perspectiva, tales como perspectiva de un punto, perspectiva de 2 puntos, perspectiva de 3 puntos, a vista de paja, a vista de gusano y otros. Para este tutorial, la perspectiva de un punto se utiliza para dibujar una escena bajo un camino de cuadros. La perspectiva de un punto también es un dibujo en perspectiva que tiene un punto de fuga donde las líneas dibujadas son paralelas entre sí y van hacia el infinito. Antes de empezar comienza siempre tus dibujos con un lápiz fuerte. Se recomienda lápices 2H para esta parte, pero es posible que desees utilizar lápices más fuertes si quieres evitar las líneas de referencia que se ven en el dibujo final. Completa los dibujos con un lápiz un poco más suave, como HP. La perspectiva también se puede aplicar a las letras de imprenta, para un efecto más dramático e imponente. Método 1 de 5. Dibujo básico en perspectiva. Paso 1. Comienza creando un punto de fuga dibujando una X en el centro del papel. Luego, hazlo desde el centro hacia los bordes de tu papel, pero asegúrate de que las líneas que has dibujado se puedan utilizar en tu dibujo. Paso 2. A continuación, para el siguiente paso dibuja una serie de postes en el lado derecho. Cuando casi hayas llegado al centro o al punto de fuga, puedes sustituir los postes por una serie de líneas. Paso 3. Dibuja una serie de postes del lado izquierdo y agrega algunas bancas perpendiculares. Recuerda dibujar nuevamente las líneas cuando casi llegues al centro o el punto de fuga. Paso 4. Luego, para el siguiente paso dibuja el techo de la vía ilustrándolo con el patrón a cuadros. Paso 5. A continuación dibuja casas en el lado izquierdo y una escena de la playa en el lado derecho del dibujo. Paso 6. Finalmente termina el dibujo trazando líneas que pondrán de relieve o delinearán la vía y el techo. Paso 7. Repasa con tinta tu dibujo y ya está. Para repasarlo con tinta utiliza un bolígrafo negro o marcadores con diferentes tipos de punta, así habrá alguna variación de textura en tu dibujo. Método 2 de 5. Perspectiva de un punto. Paso 1. La perspectiva de un punto se utiliza por lo general cuando la parte frontal del objeto está de frente al espectador. En este tipo de dibujo las líneas horizontales y verticales serán horizontales y verticales respectivamente del dibujo, y las líneas que se alejan del espectador tendrán un ángulo hacia lo que se llama punto de fuga. Paso 2. Define el horizonte en tu dibujo. Dibuja una línea horizontal para el horizonte con un lápiz fuerte. Las líneas del horizonte determinan hasta qué punto el espectador puede ver desde la base del terreno y la distancia del espectador desde el suelo. Paso 3. Elige el punto de fuga. Esto es lo que va a determinar el efecto de la perspectiva. Como referencia, el punto de fuga más básico se encuentra en el centro del papel horizontalmente y sobre la línea del horizonte. Si pones el punto de fuga a la derecha, el dibujo se verá como si el punto de vista se mueve a la izquierda de los objetos. El punto de fuga para algunos objetos también puede estar por encima o por debajo de las líneas del horizonte en función de la inclinación de los planos con respecto al suelo. Paso 4. Haz un bosquejo de los objetos principales. Ten cuidado de dibujar todas las líneas horizontales y verticales, perfectamente horizontales y verticales. Las líneas que comienzan cerca del punto de vista y se alejan deben dibujarse extendidas hacia el punto de fuga seleccionado. Esto le dará el efecto de perspectiva. Paso 5. Ponle detalles a tu dibujo respetando las proporciones dictadas por las líneas de referencia que esbozaste previamente. Método 3 de 5. Perspectiva de 2 puntos. La perspectiva de 2 puntos o perspectiva con 2 puntos de fuga se utiliza cuando las esquinas de los objetos están frente al espectador. Este método es perfecto para dibujar objetos isométricos. Paso 1. Define el horizonte en tu dibujo. Dibuja una línea horizontal para el horizonte como en el primer método. Paso 2. Define el punto de vista, que es la ubicación aproximada del ojo de la persona que ve el dibujo. Este punto puede estar situado por debajo de la parte inferior del papel o sea fuera del papel. Realmente no es necesario que marques el punto. Paso 3. Define tu primer punto de fuga. El método usual para esto es dibujar una primera línea desde el punto de vista en un ángulo de 60 grados a la izquierda y marcar tu punto de fuga donde esta línea cruza el horizonte. Paso 4. Define tu segundo punto de fuga. Para ello dibuja una segunda línea desde el punto de vista en un ángulo de 30 grados a la derecha. Una vez más, el punto de fuga será la intersección de esta línea y el horizonte. Los ángulos de 60 y 30 grados pueden ser diferentes, pero el ángulo entre las líneas que van desde el ojo del observador hacia los puntos de fuga tienen que formar un ángulo de 90 grados. Paso 5. Esboza tus principales objetos. Dibuja las líneas verticales perfectamente verticales,
Las líneas horizontales que se desplacen a la izquierda en un ángulo hacia el punto de fuga de la izquierda y las líneas horizontales que se desplacen hacia la derecha en un ángulo hacia el punto de fuga de la derecha. Todas las líneas horizontales deberán converger en uno o el otro de los puntos de fuga si se extienden lo suficientemente lejos. Paso 6. Ponle detalles a tu dibujo respetando las tendencias dadas por las líneas horizontales dibujadas para los objetos principales. Estas líneas determinan la proporción de los tamaños de los objetos cuando estén más cerca o más lejos del punto de vista. Paso 7. Haz directrices suaves y temporales con una regla mostradas en verde para asegurarte de que tus detalles están en perspectiva. Borra estas directrices después. Método 4 de 5. Perspectiva de 3 puntos. Paso 1. Ten en cuenta que la perspectiva de 3 puntos incluye la perspectiva de 2 puntos o perspectiva con 2 puntos de fuga, además de que también tiene un tercer punto de la perspectiva o tercer punto de fuga en el aspecto de la perspectiva vertical, como desde cerca del suelo, por ejemplo, mirando a una torre, cuando el espectador está frente a una esquina vertical borde del objeto. Paso 2. Toma en cuenta que el tercer punto puede ser cualquiera, cuarto, quinto, visto desde una parte angular, inclinada o girada de un dibujo. Este se basa por lo general en líneas paralelas en cada parte y establece una conexión entre aquellas partes que en realidad son paralelas entre sí. Paso 3. Mira el ejemplo de la escalera para ver que el tercer punto diferente depende del ángulo del objeto que se está viendo. Así que pueden haber varios otros puntos de fuga hasta algún extraño ángulo de fuga hacia el cielo o hacia abajo en un cuadro. Por ejemplo, otra escalera idéntica podría ser orientada o girada de forma diferente, como por ejemplo se muestra en el mismo dibujo el vestíbulo de un edificio. Método 5 de 5. Perspectiva de punto cero. Paso 1. Piensa en escenas como paisajes que no tienen líneas paralelas. Este tipo de perspectiva es de forma irregular, como árboles torcidos, rocas, montañas, escombros, piedras, grava y dunas de arena, etc. Paso 2. Dibuja este tipo de perspectiva con el tamaño de los objetos en general cada vez más pequeños en la distancia, y los elementos del dibujo como ramas de árboles, llegando a ser más delgadas y menos detalladas en el fondo, con texturas, sombras y colores que muestren menos contraste, ya que están más lejos, por lo que los colores se desvanecen y se vuelven más claros de manera que se van tiñendo hacia los tonos de color azul en la distancia. Debes tomar en cuenta que una buena manera de practicar es visitar lugares donde puedes ver una estructura desapareciendo en el horizonte y las vías del ferrocarril son perfectas, pero ten mucho cuidado por si un tren se acerca desde atrás. Siéntate de frente y dibuja la estructura, luego muévete 15 pies a la derecha y hazlo de nuevo. Practica dibujando desde distintos ángulos, siempre notando dónde está el punto de fuga. Suscríbete y dale me gusta al video, también comparte esta valiosa información con tus amigos en Facebook, Twitter, WhatsApp. Muchas gracias por ver nuestro canal, síguenos para ver más de nuestro